La padre la envió en lugar de su hermana como una broma cruel. Su padre la envió en lugar de su hermana como una broma cruel. Pensaron que el ranchero la rechazaría. Pero esto fue solo el comienzo. El viento cortaba a través de las planicies. Frío agudo. Traía polvo y el sonido de cascos lejanos. Ara se ajustó la chal fuertemente alrededor de los hombros. No se suponía que ella estuviera aquí. No ella. Su padre le había prometido al ranchero una novia. Pero no a ella nunca. El hombre quería a Siena, su hermana menor, la bonita. La que la gente notaba. Pero cuando llegó el carro, su padre se rió y empujó a Ara hacia adelante. Tómala, dijo. Es la misma sangre. ¿Cuál es la diferencia? Su estómago se retorció. No era tonta. Sabía lo que era esto. Era un castigo, una broma, una forma de deshacerse de la hija que los avergonzaba. Sus manos temblaban mientras subía al carro. El ranchero la esperaba al otro lado de las planicies. Un extraño, un hombre que quería una esposa y pensaba que le habían prometido belleza. El viaje fue silencioso. Cada bache de las ruedas se lo recordaba. La estaban entregando como ganado no deseado. Cuando llegaron, él estaba allí. Alto, hombros anchos, un hombre que parecía tallado de la tierra misma. Kate Holt, el ranchero. Dio un paso adelante, sus ojos escaneando el carro, y luego confusión. Su mirada se endureció cuando se posó en ella. Esta no es la que pedí. Su voz era afilada. Detrás de él, los peones del rancho se movieron incómodos. Nadie habló. Ara bajó la mirada. Sus mejillas ardían. Ya sabía lo que él veía. No la belleza esbelta que le habían prometido. No el premio que su padre había ofrecido. Solo un error. Quería desaparecer en la tierra, pero se quedó allí en silencio. La mandíbula de Cade se tensó. Giró ligeramente la cabeza como si decidiera enviarla de vuelta directamente, pero el carro de su padre ya se había ido. El polvo se desvanecía en el horizonte. No había vuelta atrás. Exhaló. Bien, murmuró. Servirás por ahora. Las palabras cortaron como una hoja. Por ahora. Les dio la espalda y caminó hacia la casa. Ninguna mano ofrecida, ninguna bienvenida, solo una orden lanzada por encima del hombro. Ven. No te quedes atrás. Ella lo siguió, sus pies pesados en la tierra, cada paso más profundo en una vida que no había elegido. La casa del rancho se alzaba adelante. Vigas de madera fuertes, un porche desgastado por las tormentas, un lugar que parecía más una fortaleza que un hogar. Adentro estaba silencioso, demasiado silencioso. Cade se sirvió un trago. No le ofreció uno. No la miró. Finalmente, habló. Tu habitación está arriba. Al final del pasillo. No toques lo que no es tuyo. No hagas preguntas y no esperes nada. Su voz se desvaneció, pero el mensaje era claro. No la querían aquí. Era una obligación. Ara asintió, la garganta apretada. No salieron palabras. Si hablaba, podría romperse. Subió las escaleras lentamente, su chal rozando la barandilla. La habitación al final era desnuda, una cama, un pequeño tocador, nada más. Se sentó en el borde del colchón. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Su padre la había descartado. Su hermana estaba libre, aún adorada. Y este hombre, este extraño, la miraba como un problema. Lo habían engañado para que la aceptara. Juntó las manos, susurrando para sí misma, no llores. No aquí. No delante de ellos. Pero las lágrimas llegaron de todos modos. Silenciosas, calientes, cayendo en su regazo mientras el viento hacía temblar la ventana. Abajo, podía oír las botas de Cade paseando por el suelo. Lentas, pesadas, como un hombre que no sabía qué hacer con lo que le habían dado. Esa noche se acostó sin cena. El colchón se hundía bajo su peso. La oscuridad se cerraba. La voz de su padre resonaba en su mente.
Servirás, por ahora. Dos veredictos, dos recordatorios de que nunca había sido elegida, solo tolerada. Pero en ese silencio, algo se agitó dentro de ella. Una chispa, pequeña pero real. Si esta tierra era su prisión, la sobreviviría. Si este hombre esperaba que se rompiera, no le daría la satisfacción. Apretó la mandíbula, susurrando en la oscuridad. Enviaron a la hermana equivocada. Pero tal vez lo vean. Tal vez un día alguien me vea. Afuera, el viento rugía como un presagio. El rancho se extendía infinito e implacable. Y en algún lugar abajo, Gerhold se sentaba en su silla, mirando su vaso, sabiendo que su vida acababa de cambiar, aunque aún no entendía cómo. Pensó que el ranchero la enviaría de vuelta a la mañana siguiente, pero en cambio le dio una pala. El sol se alzaba duro y brillante sobre las planicies. Para cuando Ara bajó las escaleras, Cade ya estaba afuera. No la miró cuando pisó el porche. Solo le tendió la pala. Ganarás tu lugar, dijo secamente. El desayuno es después del trabajo. Su estómago se apretó, pero asintió. No estaba aquí para quejarse. No la querían, pero no sería inútil. La tierra era pesada bajo sus pies. La pala cortaba sus palmas. Sus brazos dolían en minutos. Cade trabajó a su lado por un rato, en silencio. Cada movimiento fuerte, eficiente, practicado. Era un hombre forjado por el trabajo, y parecía notar lo torpe que era ella. A mediodía, el sudor le picaba en los ojos. Su espalda gritaba, pero no paró. Finalmente, él habló. Eres más blanda que tu hermana. Una pausa. No esperaba que duraras una hora. Ella tragó saliva. No era un cumplido, pero notó que no había renunciado. Los días pasaron así. Trabajo, silencio, más trabajo. Comidas al otro lado de la mesa con apenas una palabra. Por la noche, se acostaba en la pequeña habitación de arriba. Sus manos ampolladas, su cuerpo adolorido. Pero algo dentro de ella susurraba, aguanta, solo aguanta. Cade la observaba desde la distancia. Cuando tropezaba, esperaba que se rindiera, pero nunca lo hacía. Cada mañana se levantaba de nuevo. Una noche, los peones regresaron del pueblo con susurros. Los oyó a través de las paredes delgadas. Dicen que el ranchero fue engañado. Se suponía que iba a la bonita. Le tocó la otra. No durará. Nunca lo hacen. Su risa la cortó como cuchillos. Se acurrucó en la cama, puños apretados, lágrimas ardiendo. Pero a la mañana siguiente, enfrentó la pala de nuevo. No con ira, con desafío silencioso. Si querían que se fuera, se quedaría. Si querían que fuera débil, se haría más fuerte. Cade lo notó. No lo dijo en voz alta, pero sus ojos se demoraban más. Había algo en ella que no esperaba. Aún así, su voz seguía fría. Dormirás bajo este techo. Comerás en esta mesa. Pero no confundas esto con nada más. Esto no es un matrimonio. Su pecho dolió ante las palabras, pero asintió. Había aprendido hace mucho no esperar ternura. Y sin embargo, lo sorprendía mirándola a veces. Cuando se ataba el cabello, cuando cargaba agua sin que se lo pidieran. Cuando reía en voz baja ante una gallina terca que rechazaba el gallinero. El sonido lo sorprendió. No se había dado cuenta de que podía reír. Una tarde, se juntaron nubes. Una tormenta rodó a través de las planicies, oscura y afilada. El ganado se inquietó, cascos golpeando las cercas. Cade gritó órdenes a los hombres. El cielo crujió con truenos. Ara estaba en el porche, corazón acelerado. No se suponía que estorbara, pero cuando una puerta se rompió y los terneros se desparramaron, corrió. Su chal azotado por el viento. Su vestido pegado a las piernas. Tropezó en el barro, brazos abiertos, guiando los terneros de vuelta a la cerca. Cade la vio. Sus ojos se abrieron. Por un momento, pensó que gritaría, pero no. Solo la miró como si no supiera quién era ya.
La lluvia la empapó, pegándole el cabello a la cara. Sus manos rayadas. Su pecho agitado, pero los terneros estaban a salvo. La puerta cerrada. Cuando se giró, Cade estaba allí. Más cerca de lo que nunca había estado. La lluvia corría por su mandíbula, sus ojos indescifrables. Podrías haberte lastimado, dijo. Su voz ronca. Ella sostuvo su mirada. Por una vez, no lo hice. Fue la primera vez que le respondió. La primera vez que su voz no tembló. Por un largo momento, ninguno se movió. La tormenta rugía alrededor, pero algo más silencioso, más agudo, cambió entre ellos. El ranchero pensó que se rompería. En cambio, ella domó lo que él nunca pudo. Los días en Blackstone Ridge se asentaron en un ritmo. Trabajo antes del amanecer. Trabajo después del atardecer. Tareas interminables, agotadoras, implacables. Pero Ara nunca paró. Sus manos, antes suaves, ahora con callos. Sus faldas siempre polvorientas. Sus brazos cargando cubos, sacos, herramientas, hasta que su cuerpo ya no parecía suyo, sino de la tierra misma. Y Cade la observaba desde la distancia, siempre silencioso, siempre cauteloso. Por las noches, ella remendaba sus camisas junto al fuego. El único sonido, el crepitar de la madera y la respiración baja del viejo perro del rancho a sus pies. No era compañía. Aún no, pero era algo. Una mañana, antes de que el sol aclarara el horizonte, Cade la encontró en el corral. Estaba quieta, la palma extendida. Un joven semental pateaba y resoplaba ante ella, con ojos salvajes y furioso. Era el caballo que nadie podía manejar. El mismo Cade había intentado fuerza, cuerda, pura potencia. Pero el animal luchaba, dientes desnudos, cascos golpeando. Ahora estaba sin cuerda, sin látigo, solo paciencia. Su voz baja, firme, casi un susurro. Tranquilo ahora. Nadie te hará daño. Pasaron minutos, luego más. Los peones se rieron al principio. La pisoteará. Está loca. Pero Cade no se movió. Brazos cruzados, mandíbula tensa, observando. Las orejas del semental se movieron hacia adelante. Sus músculos temblaron. Y entonces, lentamente, bajó la cabeza a su palma. Los hombres se callaron. Ara acarició su hocico, su toque ligero como una pluma. Sin lucha, sin miedo, solo confianza. La garganta de Cade se apretó. Algo en su pecho se movió, inquieto. Toda su fuerza había fallado. Pero su paciencia silenciosa había triunfado. Esa noche, se quedó junto al corral mucho después de que los otros se fueran. La vio cepillar al caballo, murmurando suavemente. El animal se inclinó en su calma por primera vez. Entonces Cade pensó, tal vez no pertenece a la tierra. Tal vez la tierra le pertenece a ella. El cambio entre ellos fue pequeño al principio, apenas notable, pero estaba allí. Comenzó a mostrarle cosas sin palabras, pero con presencia. ¿Cuáles campos caminar al atardecer, cómo revisar una cerca por debilidades, cómo detectar signos de enfermedad en el ganado? No era amabilidad exactamente, sino reconocimiento. Ara lo sentía también. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba cargado de algo sin nombre. Una noche, lo encontró en el porche mirando el horizonte. Casi se dio la vuelta, pero entonces él habló. Viene una tormenta. Su voz baja, firme. Querrás meter a las gallinas. Sus labios se curvaron, tenue pero real. Las primeras palabras que no eran órdenes. Asintió. Sí, Cade. La tormenta llegó feroz. Relámpagos partieron el cielo, truenos rodando a través de las planicies como tambores de guerra. El viento golpeaba las ventanas, haciendo temblar las contraventanas. Cade estaba afuera, asegurando las puertas del granero, luchando contra la ráfaga. Ara presionó las manos contra el vidrio, observándolo hasta que vio un destello. Un ternero separado de su madre, luchando en el barro. Su corazón dio un vuelco.
Antes de pensar, agarró el chal y corrió. La lluvia picaba su piel, el barro chupaba sus botas. Cayó una vez, luego otra, pero no paró. El ternero balaba, débil y aterrorizado. Tiró su chal alrededor de su cuerpo resbaladizo, tirando con toda su fuerza. Entonces otras manos. Cade. Sus dedos se rozaron al levantar al ternero juntos. Un youl de calor la recorrió a pesar de la lluvia fría. Tropezaron al granero, sin aliento, goteando. La linterna se mecía, lanzando sombras largas sobre el heno. Ara frotó al ternero vigorosamente, susurrando aliento. Cade se agachó a su lado, sus grandes manos gentiles al devolver el calor a la criatura frágil. Por mucho tiempo, ninguno habló. Solo la tormenta afuera, solo su respiración. Cuando el ternero finalmente se calmó, Cade levantó los ojos. Por primera vez, no había distancia en ellos, solo verdad cruda, sin guardias. Sus labios se abrieron como para hablar, pero solo exhaló, largo y pesado. El pecho de Ara se apretó. El silencio entre ellos estaba vivo ahora, no una pared, sino un puente frágil. Los días en el rancho se hicieron más largos. Las manos de Ara se endurecieron, sus faldas se rasgaron y sus brazos aprendieron el peso de cubos y herramientas. Al principio, Cade mantuvo la distancia. Él trabajaba la tierra. Ella la casa. Compartían comidas en silencio, pero el silencio tiene su forma de cambiar. Lo que una vez fue pesado, afilado y frío, lentamente comenzó a ablandarse. Cade se encontró observándola cuando ella no veía. La forma en que cargaba leña, incluso cuando le dolía la espalda. La forma en que se levantaba antes del alba, decidida a no quedarse atrás. La forma en que su risa, rara pero real, escapaba. Cuando el gato del granero se enredaba en sus faldas. No era frágil como había temido. No era inútil como su padre había dicho. Era firme, resiliente, una llama silenciosa que se negaba a apagarse. Entonces llegó la tormenta. El cielo se oscureció sin aviso. El viento arrancó los campos. El ganado se dispersó en pánico. Cade maldijo en voz baja, corriendo al corral. La tormenta era feroz, salvaje, despiadada. La lluvia azotaba como cuchillos. Se giró y se congeló. Ara estaba allí también. Sus faldas pesadas de agua, cabello pegado a la cara. Luchaba por cerrar las puertas del granero antes de que el viento las arrancara. Entra, rugió Cade. Pero ella no. Apoyó su cuerpo contra la madera, empujando con toda su fuerza. Por un latido, Cade quiso arrastrarla, pero vio sus ojos. No miedo, determinación. Juntos, forzaron la puerta. Un relámpago partió el cielo sobre ellos. Un crack de fuego blanco. La lluvia los empapó, pero el granero resistió. Y en ese momento, empapados, sin aliento, lado a lado, algo cambió. Cade la miró de verdad, no como la hermana prometida. No como la hija no deseada descartada, sino como la mujer que había resistido la tormenta a su lado. Más tarde, mientras los truenos se alejaban al silencio, Cade la encontró junto al fuego. Sus manos temblaban al escurrir su falda. Sus labios pálidos del frío. Se movió sin pensar, cubriéndola con su abrigo. El calor la sorprendió. Pero no fue el abrigo lo que aceleró su corazón. Fue como sus manos se demoraron un segundo de más. Gracias, susurró ella. Su voz se quebró. Cade encontró sus ojos, y por primera vez desde que llegó, su mirada no era fría. Buscaba, turbada, casi tierna. Pero antes de que pudieran hablar, cascos retumbaron por el camino. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba ella, Siena. Perfecta, de cabello dorado, intocada por lluvia o penuria, envuelta en ropas finas, su sonrisa brillante y afilada. Cade, respiró, corriendo adelante. Sus brazos se extendieron hacia él como si la tormenta nunca hubiera pasado. Como si ella hubiera sido la destinada desde el principio. El corazón de Ara se hundió. Su hermana, la que él había querido, la por la que había sido cambiada.
Cade se congeló, atrapado entre pasado y presente, entre la hermana pedida y la esposa que le habían dado. Los ojos de Siena se deslizaron a Ara y sus labios se curvaron. Bueno, dijo ligeramente. Parece que la broma de padre fue demasiado lejos. Pero no importa. Ahora estoy aquí. Sus palabras cortaron profundo. Ara intentó estabilizar su aliento, pero el fuego en su pecho amenazaba romperla. La mandíbula de Cade se tensó. Su mano se crispó como si quisiera alcanzarla, pero no. Aún no. La voz de Siena goteaba como miel. Nunca la quisiste, Cade. No de verdad. Me querías a mí. El silencio que siguió fue pesado, peligroso. Ara se levantó en silencio, dejando el abrigo. Su corazón tronaba. Quería gritar, pelear, exigir ser vista. Pero en cambio, se retiró a las sombras, dejándolos en la luz del fuego. Afuera, la tormenta había pasado. Pero adentro, otra acababa de comenzar. Cade estaba entre dos hermanas, una la joya que una vez soñó, la otra la mujer que había estado a su lado en la tormenta. Su elección colgaba en el aire, afilada como el relámpago que aún ardía en el horizonte. Y Ara sabía que lo que él dijera a continuación la rompería o finalmente la liberaría. Siena ha regresado. Cade debe elegir. Ara teme ser descartada de nuevo. El fuego crepitaba. El perfume de Siena se pegaba al aire. Demasiado dulce, demasiado afilado para una casa de rancho. Su cabello dorado brillaba a la luz del fuego. Miró a Cade como si Ara no estuviera en la habitación. Como si la tormenta no hubiera pasado. Como si Ara no hubiera estado a su lado. Nunca la quisiste, repitió Siena suavemente. Me querías a mí. Aún lo haces. Dilo, Cade. Ara estaba congelada cerca de la puerta. Su garganta ardía. Sus manos apretadas contra sus faldas. Este era el momento que había temido desde que el carro se detuvo fuera de su rancho. El hombre al que estaba atada. El hombre que había empezado a mirarla diferente. ¿La descartaría como su padre? La mandíbula de Cade se flexionó. Sus ojos se movieron entre ellas. Dos hermanas, dos caminos. El corazón de Ara latía, pero se negó a suplicar. No rogaría por amor. Había vivido una vida siendo burlada, descartada, no deseada. No se inclinaría una vez más. Su voz tembló, pero la sacó. Si esto es lo que quieres, Cade, dilo. Dilo ahora y me iré. No viviré donde no soy elegida. Sus palabras aturdieron la habitación en silencio. Incluso Siena parpadeó, sorprendida. Cade se giró hacia Ara, y en esa mirada única, todo dentro de él se abrió. Recuerdos lo inundaron, no de la belleza de Siena, sino de la fuerza de Ara. La forma en que sostuvo las puertas del granero en la tormenta. La forma en que cargó cubos con brazos temblorosos, negándose a rendirse. El fuego silencioso en sus ojos cuando el mundo intentaba avergonzarla. No había venido por elección, pero se quedó por elección. Y cada día desde entonces, se había probado. Cade tomó un aliento, profundo, cierto. Y cuando habló, su voz sacudió la habitación. No, Siena. Dio un paso más cerca de Ara, sus ojos fijos en los de ella. Nunca la pedí. Pero es la que quiero. Es la que elijo. El rostro de Siena se torció. Su sonrisa falló, su encanto se quebró. Abrió la boca, pero no salieron palabras. El pecho de Ara se apretó. Lágrimas picaron sus ojos, calientes, incrédulas. Sus labios se abrieron, pero no pudo hablar. Cade cerró el espacio entre ellos. Su mano, áspera y marcada, se levantó a su mejilla. Apartó una lágrima que había escapado. No eres un error, susurró. No eres una broma. Eres mía si me aceptas. El mundo pareció detenerse. El crepitar del fuego. El trueno distante. El silencio entre latidos. Ara exhaló un sollozo, medio ahogado, medio riendo. Sus manos temblaron al alcanzar las de él. Por primera vez en su vida,
no fue entregada. Fue elegida. Siena corrió hacia la puerta, furia en sus ojos. Te arrepentirás de esto, Gerhold, escupió. Estás tirando la belleza por sobras. Pero Cade no se giró. Mantuvo sus ojos en Ara, firmes y seguros. Y juntos, escucharon la puerta cerrarse de golpe detrás de ella. La casa estaba en silencio de nuevo. Pero ahora era diferente. No más frío, no más pesado. Cade acunó su rostro, inclinándolo hacia él. Has cargado tanta vergüenza, demasiada. Pero te veo, Ara. Veo a la mujer que eres. Fuerte, firme, más valiente que nadie que haya conocido. Sus lágrimas corrían libres ahora, pero no las ocultó. Por una vez, se dejó ver. Y cuando los labios de Cade finalmente rozaron los suyos, suaves, ciertos, reverentes, supo que no era lástima. No era obligación. Era amor. Los días siguientes fueron diferentes. La cabaña ya no se sentía desnuda. La risa llenó las paredes. Las comidas se compartieron, no se soportaron. Cade trabajaba la tierra, y Ara a su lado. No como una carga, no como una novia no deseada, sino como su compañera. Los vecinos que una vez susurraron cosas crueles ahora miraban sorprendidos. Porque Gerhold, el gigante ranchero, no eligió a la hermana hermosa. Eligió a la que nadie quería, y juntos construían algo que ninguna broma podía romper. Una noche, mientras el sol se hundía, Cade rodeó su cintura con el brazo. El cielo ardía naranja, dorado y rosa en el horizonte. Presionó su frente contra la de ella. Lo que comenzó como un truco cruel, murmuró, resultó ser lo mejor que me ha pasado. Ara sonrió a través de lágrimas. Por primera vez en su vida, lo creyó. Ya no era la hija enviada en vergüenza. Ya no la sombra de su hermana. Era la esposa de Gerhold, elegida.